Bueno, nuevamente buenas tardes a todos y a todas las personas que nos acompañan. Hoy es nuestra plática a la comunidad correspondiente al mes de febrero. Como ustedes sabrán, cada mes tenemos una sesión científica que es el segundo miércoles del mes y el tercer miércoles del mes corresponde la plática a la comunidad. El día de hoy nos acompaña la licenciada Valeria Priscila Martínez Pedraza. Ella es licenciada en psicología por la Universidad del Valle de Atemajac. Tiene maestría en psicología profunda por parte de la Sociedad de Psicoanálisis León, México. Tiene algunos diplomados, entre ellos pues en filosofía y psicoanálisis, en psicología forense, entre otros. Trabaja como psicóloga en servicios educativos del Bajío CEBAG, en la Plaza de la Ciudadanía y en la Clínica Moveré. Le damos la bienvenida a la licenciada Valeria. Muchas gracias. Valeria, Muchas gracias, Coco. gracias y pues te cedo la palabra. Ella nos va a presentar la plática a la comunidad que se llama Duelo y pérdida. Duelo y Pérdida. Gracias, Vale, te cedo la palabra. Gracias. Comenzar en el tema, voy a comentarles por qué se me hizo importante abordar este tema. Creo que a través de la pandemia hemos estado viviendo un conjunto. Estaba diciendo, consideraba importante abordar el tema del duelo porque a través de la pandemia creo que hemos estado viviendo un conjunto de pérdidas. En exposiciones pasadas hablaban un poco sobre la pérdida de la intimidad en los espacios privados. Esto de que nuestros cuartos, nuestras casas se convirtieron también en espacios de oficina. También de manera social, ¿no? La pérdida a lo mejor de ciertos espacios de esparcimiento, como por ejemplo los antros, los bares, inclusive los centros comunitarios, los parques. Y así, ¿no? También en esta pandemia hemos estado viviendo pérdidas humanas, este, pérdidas de conocidos, de amigos, o de personas lejanas. Entonces, por eso no considera importante abordar este tema. Así, el propósito de este trabajo va a ser ahondar en el concepto de duelo, qué es, cuáles son sus características, sus fases, sus tipos, y a partir de eso poder ir abriendo camino hacia el concepto de duelo patológico y cómo es que puede manifestarse dentro de la clínica. Uh-huh. Para este trabajo lo abarqué desde dos autores, desde Freud y desde Bowlby. Y pues vamos viendo, ¿no? ¿Qué es el duelo? Freud nos dice en su texto de el duelo, Freud nos dice en su texto, Duelo y Melancolía, que el duelo es por regla general la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces como la patria, libertad, un ideal, etc. Esta definición me gustó porque no solo implica una pérdida de una persona, sino también de un ideal. Y no sé, como por ejemplo, podríamos pensar en a lo mejor una pareja a la que se le notifica que no va a poder tener hijos, o al menos no por vía natural. Eso implicará un duelo para la pareja, una pérdida de ese ideal. Aunque en realidad no hay una pérdida como que alguien muera, sí se pierde ese ideal. Así, ¿no? Freud nos dice que la vida misma va a consistir en un conjunto de pérdidas y estas requieren de una elaboración intrapsíquica y que estas van a ser dolorosas, pero es indispensable que pasemos por ellas, porque estas van a servir para el posterior bienestar del psiquismo humano. Uh-huh. Y bueno, como un ejemplo de estas pérdidas que nos ayudan como a estructurarnos,
podríamos hablar del primer momento, de los primeros momentos de vida, los primeros meses de un bebé. En esta convivencia con la madre, pues la madre lo cuida, lo protege, le da de comer, lo baña. Sin embargo, la madre no va a estar siempre presente. Y es en estas alternancias entre la presencia y la ausencia de la madre que el bebé va a poder representar la ausencia para así desligarse o no necesitar la presencia real de la madre. Ya el bebé va a poder calmarse solo. Otro momento es cuando surge, ¿no?, el sepultamiento del complejo de Edipo. Para esto voy a usar como el ejemplo más común del complejo de Edipo, este niño que se siente muy feliz con la madre, que todo el tiempo quiere estar con la madre, incluso que manifiesta el querer casarse algún día con su madre. Y luego llega el padre y hace el corte con la frase, no te puedes casar con tu madre. Esto será una pérdida de los objetos primarios. Estos deseos del niño se van a reprimir, se van a sepultar y posteriormente ya en la pubertad resurgirán, pero ahora hacia afuera, hacia un contexto fuera de la familia. Luego, también otros duelos que se viven, son los duelos de la adolescencia. Estos los propone Arminda Verasturi y son tres. Este duelo que se vive por el cuerpo infantil perdido, por los roles e identidades infantiles perdidas y también, ¿no?, el duelo por los padres de la infancia. Ya no son los mismos padres idealizados, lo idealizado se va hacia afuera, hacia los amigos, hacia la escuela, fuera de la familia. Y así, ¿no?, como vamos viendo, las pérdidas de alguna manera nos ayudan a constituirnos. Y entonces, sería importante ir viendo, ¿no?, cómo se manifiesta el duelo. Pues en el duelo vamos a tener manifestaciones psicológicas, va a haber síntomas físicos y síntomas sociales. En cuanto a manifestaciones psicológicas está la pérdida de la ilusión y la sensación de extrañeza y confusión. Yo creo que esta parte no se da en un primer momento cuando uno le dan lo voy a abarcar desde una pérdida de una persona. Cuando le dan la noticia, esa sensación de extrañeza, ese como embotamiento afectivo, como que la persona no siente todavía o no alcanza a pensar bien qué es lo que está pasando. Los sentimientos de culpa y autorreproche que se pueden generar por la continuidad de momentos de alegría. ¿Esto qué quiere decir? Pues de alguna manera la persona sigue con vida y eso le causa cierta culpa. El seguir con vida implica que va a pasar momentos de alegría, momentos de diversión, y eso puede generar autorreproches porque la otra persona ya no está y entonces ya no puede disfrutar de estos momentos. Este cuadro del duelo también también se presenta con ansiedad e irritabilidad, sentimientos de profunda tristeza y también, ¿no?, la emoción de ira y rabia hacia las figuras que el sujeto considera culpables de la pérdida. Y con esto pensaba en estas familias que durante la pandemia agredieron a los médicos, culpándolos de que su familiar había fallecido cuando los médicos no tenían nada que ver. También, ¿no?, puede ser que se enojen con Dios en ese reproche de ¿por qué me lo quitaste? O ¿por qué te lo llevaste? Otro de las manifestaciones del duelo es la inepetencia y el abandono del cuidado personal. La persona a lo mejor ya no tiene estas ganas o esta necesidad de arreglarse, de pararse de la cama, o a lo mejor ni siquiera tiene esta energía. El aislamiento y sentimientos de soledad en fechas señaladas. Esto es durante el proceso de duelo y también no después, a lo mejor en el aniversario de la pérdida, o a lo mejor cuando era el cumpleaños de la persona fallecida, pues van a surgir estos sentimientos. En cuanto a síntomas físicos, está la sensación de falta de energía. La persona se siente desanimada, se siente fatigada, probablemente ni siquiera se quiera parar de la cama. Va a haber problemas de sueño. Esto es, se puede presentar con dificultad para conciliar el sueño y también para mantenerlo. También es muy común que las personas
sueñen con la persona fallecida en un intento de la psique por elaborar esa pérdida. La pérdida o ganancia de peso, el apetito va a cambiar. A lo mejor una persona ni siquiera va a querer comer, a lo mejor otra va a tener como un apetito mayor, pero ahí habría que indagar qué función está cumpliendo la comida, ya que puede ser como una función de a lo mejor tapar la ansiedad que se vive o el dolor. Luego, el descenso de la apetencia sexual. Si no tenemos energía, si falta la energía, pues también en esta área se va a ver afectada. La opresión en el pecho y el llanto prolongado en relación un poco con la ansiedad, y va a haber mayor riesgo de enfermar y fallecer. Las emociones repercuten en nuestro cuerpo y en esta parte, ¿no?, de la tristeza, el sistema inmunológico puede verse también comprometido y por eso hay una mayor probabilidad de enfermar. En cuanto a síntomas sociales, vamos a tener el aislamiento y sentimiento de no pertenecer a la comunidad. La persona se va a sentir sola. Va a haber también, ¿no?, puede presentarse el resentimiento hacia los demás, porque a pesar de la pérdida, la vida continúa y todos los demás siguen con su vida, y eso a la persona le puede generar enojo. También, ¿no?, se va a tener que elaborar una nueva identidad y un desempeño de nuevos roles y tareas. La persona que falleció dejó un lugar en la familia, dejó un lugar en lo social, y esas funciones y esos roles tienen que, tienen que llevarse a cabo, aunque la persona ya no esté. Es como llenar ese vacío que dejó esta persona. Y vamos a ver un poquito de lo que nos dice Freud en su texto de Duelo y Melancolía. Él se hace muchas preguntas en este texto, pero aquí puse nada más una. Él se pregunta en qué consiste el trabajo que el duelo opera. Y entonces lo voy a explicar como con un ejemplo muy sencillo. Podríamos decir que tenemos una cierta cantidad de energía. Supongamos que es como una esferita de energía. Y entonces nosotros nos vinculamos con personas y les damos algo de esa energía. Sin embargo, cuando una persona fallece, esa energía tiene que volver a nosotros. Y a esta vuelta esta vuelta de energía no va a ser como que tan fácil ni tan inmediata. Esto va a oponerse una cierta resistencia. En esta renuencia es lo que aquí, en lo que puse en la presentación, lo pone como una psicosis alucinatoria. Estos ideas que pueden surgir a la persona que está viviendo el duelo, como que a lo mejor el fallecido va a volver en determinado momento. Y son ideas de este tipo y pueden ser muy variadas. Freud dice que lo normal es que prevalezca el acatamiento de la realidad, pero para eso no va a poder ser enseguida, va a llevar un tiempo y va a llevar un gran gasto de energía. Al igual, ¿no?, que pensar que aunque a pesar de que la persona ya no está como en el plano físico, aún continúa existiendo en la psique del individuo. Y entonces, vamos a pasar a lo que son las fases del duelo, que propone Bowlby. Él propone 4 fases y vamos viendo una por una. La primera fase es la fase de ay, ay, creo que está mal, bueno, la voy a poner con otro nombre. La fase de embotamiento o shock. Es esta primera fase, que puede ser desde el momento en que la persona recibe la noticia hasta una semana después. Claro que también, ¿no?, durante el proceso de duelo puede presentarse otra vez, a lo mejor después de la segunda o tercera fase. Y en esta primera fase la persona se siente aturdida, no ha procesado completamente la noticia, inclusive pareciera como que no la siente. Hay personas que refieren que son como espectadores, que no pueden sentir el dolor de la pérdida aún. Hay como un cierto embotamiento afectivo. Luego, viene la segunda fase,
que es la fase de anhelo y búsqueda. En esta fase es la intensa añoranza y el sujeto va a tender a buscar a aquella persona que perdió. Cualquier estímulo, cualquier cosa que pase, la va a llevar a relacionarlo con la persona fallecida. Cualquier cosa que no pueda relacionarla con ella, la va a omitir o la va a dejar fuera. Mm, en esta fase es donde se da lo que mencionaba Freud, lo de la psicosis alucinatoria. El sujeto a lo mejor va a creer, piensa que la persona en determinado va a llegar, o que a lo mejor este, que, que se equivocaron en el hospital y no falleció. Se va a crear muchas historias. También en esta fase surgen los pensamientos sobre la persona perdida. Son como pensamientos innecesarios y la persona se pone a recordar y a repetir esos recuerdos para posteriormente llevar a la siguiente fase, la fase de desorganización y desesperanza. En esta fase es cuando la persona de alguna manera ya comprende la pérdida, ya entiende que la persona no va a volver. Y es la etapa como de mayor vulnerabilidad. Aquí podemos encontrar como mayores rasgos o mayor sintomatología de un episodio depresivo, los que veníamos viendo en la parte, bueno, al inicio de la presentación. Aquí no va a haber mayor desesperación, mayor tristeza, mayor apatía, la persona se va a sentir sola y va a haber un cierto desinterés. Posteriormente, y ya la última fase que propone Bowlby es la fase de reorganización. En esta, pues de alguna manera comienza a remitir todas las cosas que veníamos viendo, todos los síntomas como la tristeza, como el sentimiento de soledad, como la apatía, y entonces ya empieza a ver la persona ya empieza a vivir se podría decir que empieza a vivir nuevamente, ya se puede reincorporar a la vida, ya puede, a lo mejor, tiene nuevos proyectos, quiere empezar nuevos proyectos, quiere conocer nuevas personas. Ya es esta fase de reorganización. Claro que también no puede ser que en esta última fase no haya una mayor reorganización, sino que sea una menor. En tal caso, ya estaríamos hablando de un duelo patológico o un duelo complicado. Pero antes de hablar de esto, me gustaría empezar, ¿no? ¿Cuáles son los factores que influyen para que para un duelo, con esta intensidad en las emociones, con esta intensidad en el tiempo? Y entonces el primero sería ahondar en quién era la persona fallecida. Es quién es su parentesco, la intensidad de la relación, los roles que desempeñaba, la edad de la persona que fallece, porque de alguna manera va a haber duelos para los que estemos más preparados que para otros. Un ejemplo de esto es los hijos, de alguna manera estamos más preparados a enterrar a nuestros padres. Sin embargo, el que un padre entierre un hijo, pues es un proceso más complicado y son cosas que hay que tener en cuenta. Otro es la intensidad del vínculo. Esto sería que pensar, ¿no?, que la reacción emocional que tiene la persona va a ser proporcional a la relación afectiva que tenía con la persona que falleció. En esta parte hay que tener como mayor atención en los sentimientos de ambivalencia que puede tener la persona. Esto es los sentimientos de amor y odio que se dan en toda relación. Solo que aquí en el duelo estos sentimientos pueden provocar que la persona se sienta culpable o que se enoje con la persona fallecida o que se autorreproche. Por eso hay que tener como mayor atención en este tipo de sentimientos. Otro de los factores es el tipo de muerte. Es saber cómo murió la persona. Y entonces no va a ser lo mismo una persona que muere de manera natural o a otra persona que muere en un accidente, a otra persona que muere por suicidio o a otra persona que muere por homicidio.
También pensar que no es lo mismo, ¿no? Que alguien fallezca dentro de la casa, o a lo mejor en el hospital, o a lo mejor, no sé, en otra ciudad. Van a ser cosas que impliquen conflictos diferentes y hay que prestar atención a eso. También, otro de los aspectos, de los factores que intervienen, son los antecedentes históricos de la persona. Esto es, ¿no? Si checar como su historia de vida, si antes ha tenido pérdidas, cómo se elaboraron esas pérdidas. Y creo que esto de los antecedentes se puede ligar mucho con las variables de personalidad. Esto sería, ¿no? Checar un poquito desde lo psicoanalítico, ver a lo mejor la estructura de personalidad que tiene esta persona. No va a ser lo mismo la reacción de un sujeto neurótico, a lo mejor a una personalidad borde con más tendencia al acting out. También indagar, ¿no? En las creencias que tiene la persona, que también son importantes, los valores, indagar también en los primeros años de vida cómo se desarrolló el apego con sus padres, qué tipo de apego era, y todo eso nos va a ir dando cuenta de cómo se está formando el duelo en esa persona. Luego vienen las variables sociales. Esto es como el sistema de apoyo social que puede tener una persona, y puede ser la familia, pueden ser amigos, puede ser, no sé, a lo mejor en la escuela, compañeros de trabajo. Y también, por último, checar las tensiones presentes, esto es, qué cambios va a haber a partir de la pérdida. A lo mejor, no sé, cambios en lo económico, que también no van a implicar algo para que el duelo pueda complicarse o para que el duelo se efectúe de una manera adecuada. Y ahora con todo esto, ahora sí, es ir pensando en los tipos de duelo patológico. Aquí puse algunos. De duelo patológico también se le conoce como duelo complicado. El primero de ellos es el duelo ausente o retardado. Este es como una fijación en la primera fase de las que hablábamos hace un momento. Y en va a haber una negación de que la persona ha fallecido. Solo que esta parte de la negación también se va a acompañar con una angustia, con una ansiedad muy difícil de soportar para la persona. El otro es el duelo inhibido. Aquí es como la persona no es capaz de expresar sus sentimientos y pensamientos. Pareciera como que hay un embotamiento afectivo, una anestesia emocional. Luego viene otro tipo de duelo complicado, el duelo prolongado crónico. Este es que se prolonga a través del tiempo. Algunos autores mencionan, ¿no?, que el duelo se tiene que elaborar, o lo adecuado sería que se elaborara de 6 a 12 meses, pero si se prolonga más allá de este tiempo, podríamos estar hablando de un duelo prolongado. Además que la sintomatología depresiva pues se va a mantener a través del tiempo. Y luego viene el duelo no resuelto. Podríamos hablar que es una fijación entre la segunda y la tercera fase. Aquí es un poquito parecido al anterior, y la persona se sigue preguntando, ¿no? Y sigue moviendo sus pensamientos sobre las circunstancias que rodearon a la muerte de su ser querido. Luego viene el duelo intensificado. Este duelo es desde un inicio, ¿no? Es como muy una sobrereacción, una reacción muy intensa desde el primer momento. No es esta primera fase en la que a lo mejor hay una confusión, no. Desde el primer momento hay una reacción muy intensa, y además, ¿no?, esta reacción intensa se va a mantener a través del tiempo. Se va a mantener más allá de lo que hablábamos de la primera fase, más allá de una semana. Y puede mantenerse mucho más allá. Después viene el
duelo enmascarado. Esto es, la persona pareciera que no tramita el duelo por vía del emocional, sino que más bien pareciera que lo está tramitando por el cuerpo. Y entonces la persona podría presentar a lo mejor dolores de cabeza, a lo mejor dolores de espalda, a lo mejor se enferma. Y es una forma en la que se está manifestando el duelo. Y por último, aquí sería más que como un tipo de duelo complicado, sería algo como también para tener en cuenta, es las reacciones de aniversario. Esto es en la sintomatología depresiva, todo, los sentimientos de soledad, la tristeza, se van a dar en esos momentos en los que se recuerde, en las fechas importantes en las que se recuerde al fallecido, a lo mejor el aniversario de su muerte, a lo mejor cuando cumplía años, a lo mejor en una fecha, no sé, a lo mejor si era el esposo, a lo mejor en el aniversario de la boda, en el aniversario de noviazgo, son estas fechas importantes que remiten a la pérdida. Y también, ¿no? Todo proceso de duelo, también, todo proceso de duelo complicado, también puede desencadenarse en un trastorno psiquiátrico. Y así podríamos hablar de que puede ser un trastorno de tipo histérico, donde la persona pareciera que se identifica con la persona que fallece. Y entonces, no sé, a lo mejor si su ser querido falleció de un infarto, pues a lo mejor esta persona va a empezar a sentir como opresión en el pecho, a lo mejor cierto dolor en el brazo izquierdo. Y así es como esta parte donde se va a presentar el trastorno. Lo otro tipo de trastorno es el obsesivo. En es, muy relacionado con los sentimientos ambivalentes de los que hablábamos anteriormente. Y es prestarles atención porque estos sentimientos ambivalentes van a causar culpa, van a causar autorreproches, van a causar enojo. Y entonces eso pues, se puede, en mayor grado, se puede convertir en algo más depresivo. La persona puede presentar episodios depresivos. Posteriormente, en la parte del melancólico, y creo que Freud lo explicaba muy bien en su texto. La diferencia entre el duelo y la melancolía es el empobrecimiento del yo. ¿Esto qué quiere decir? Que en palabras más como de psicología general es una pérdida de la autoestima y a lo mejor en va a haber ideación suicida. Luego viene que se manifieste, ¿no? Con un trastorno maníaco. Y esto sería, la persona siente una euforia, pareciera que no hay ningún duelo, que no hay ninguna tristeza, pero sin embargo, después de toda esta euforia va a venir el estado depresivo. Y ya por último, el delirante. Esto es que las ideas delirantes que puede tener la persona se van a mantener. Y va a ser como un episodio delirante en el que la persona no se puede dar cuenta que el fallecido ya no está. Y bueno, Bowley, también, él menciona que aunque hay ciertas generalidades, ¿no? Para hablar de un duelo complicado, pues habría que atender a lo que sería el caso por caso. Y él propone como ciertos indicadores para pensar en que a lo mejor podría darse un duelo complicado o no. Uno de ellos es que la persona pueda tener facilidad para expresar sus sentimientos y pensamientos. También, ¿no? Que tenga una red de apoyo, un entorno en el que él pueda expresarlos y en el que se sienta ese apoyo. También, ¿no? Uno de los aspectos que él considera como indicador es los sentimientos ambivalentes que se tenían con el difunto. Por aquello que les mencionaba, pueden generar una culpa que desemboque en una depresión. Y ya, para ir cerrando, ¿no? Como conclusión, el duelo es un proceso individual. No podemos decir que si una persona lleva en duelo 6 meses o más de 6 meses, lleva más de un año en duelo, no podríamos decir que a lo mejor es un duelo complicado. Hay que pensar
en todos los factores de los que venimos hablando. A lo mejor, qué tan apegada era con el difunto, el tipo de relación, cómo fue la muerte, todos estos factores, pues nos van a dar un poquito de mayor idea si es un duelo patológico o no. Él decía, en uno de sus libros, que trabajó con, con viudas, que él veía la misma sintomatología de depresión después de un año y que no por eso era patológico. Y por último, también nos dice que cuál es la función del psicólogo. En este caso, va a ser escuchar y comprender al sujeto, que pueda expresar sus sentimientos, que pueda expresar sus pensamientos. Y acá el psicólogo no tiene que fungir como como, como prueba de realidad. Más bien tiene que ser comprensivo. Yo creo que en el proceso, el, el sujeto que acude, pues va a irse va dando cuenta de que a lo mejor esas ideas que uno puede considerar delirantes, pues a lo mejor él también, pero él está en su proceso de darse cuenta y no hay que perturbar ese proceso. Y pues bueno, esto creo que sería todo de mi parte. Esto es algo de la bibliografía y pues te cedo el micrófono, Coco. Gracias, Vale. Gracias, muy completa tu plática, a pesar de que, pues Vale sabe que la plática es más accesible, en un lenguaje más accesible a la comunidad, que pueda estar al alcance de quienes son y no son psicólogos. Entonces, por eso es que ella procuró adaptar ese lenguaje científico a un lenguaje más pues adaptado a toda la comunidad que nos esté acompañando. Entonces, desde ahí te agradezco, Vale, el que lo hayas expresado de una forma como tan clara. Pues nos retomaste a dos autores pues muy básicos, desde Freud hasta Bowlby, que es el más conocido para el proceso de duelo. Nos mencionaste pues algunas manifestaciones psicológicas, físicas, algunas manifestaciones sociales de cómo ir identificando ese duelo y que a veces nada más lo identificamos como pensamos que es solamente pura tristeza y ya, y tú no lo ampliaste en todos los aspectos, en una esfera muy completa. Nos hablaste de los factores que influyen para que se vaya elaborando ese duelo y de los factores que también pueden faltar para que se vayan manifestando unos duelos o los diferentes tipos de duelos. Nos hablaste del retardado, del crónico, del no elaborado, y pues bueno, este es como un mini resumen de lo que tú nos has compartido. A mí me gustaría cederle la palabra a quienes nos acompañan para que ellos expresen sus comentarios o te hagan algunas preguntas. Así que pues los invito, por favor, quien nos hagan sus preguntas o comentarios, que aquí Vale ya está muy lista para contestar. Ahorita en el tiempo de COVID, ¿hay algún programa en especial que tienen de apoyo? Bueno, creo que no sé si por parte de SUPAC tengan algún programa. No sé, tú dime, Coco. Bueno, primero me permito aclarar, antes nos llamábamos SOPAC, ahora somos Sociedad de Psicoanálisis. Cambiamos de nombre por el proceso que tenemos de afiliarnos a la a la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Por eso fue que se dio este cambio de nombre, pero pues, seguimos siendo los mismos, pero creciendo un poquito más profesionalmente.
Pero sí, la Sociedad de Psicoanálisis cuenta con una clínica desde que inició la sociedad. Se abrió la clínica donde se ofrece atención psicoanalítica, em, de psicoterapia con enfoque psicoanalítico o de tratamiento psicoanalítico. La atención ha seguido, incluso en estos tiempos de pandemia, la atención no ha parado, hemos continuado recibiendo solicitudes y la diferencia es que hemos atendido de manera virtual para seguir los protocolos de cuidado, pero sí contamos con la clínica. Hay una solicitud que se elabora, ahí la buscan en nuestra página de la sociedad, vienen los informes, quien esté interesado, se llena una solicitud, se va asignando para atender a estas solicitudes pues lo más pronto posible y pues sí aclarando que es un servicio profesional, es de quienes están ahí estudiando y pues cuando nos rebasan las solicitudes, también quienes formamos parte de la sociedad también atendemos. Y se manejan precios accesibles, ya que este tratamiento por fuera implica otro costo, pero la clínica procura que sea un precio accesible. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. Buenas tardes, mi nombre es Margarita Romero. Buenas Este, tardes, Margarita. Muchas gracias. Adelante. Tengo una duda. Bueno, soy estudiante de enfermería, pero pues ya trabajo al cuidado de pacientes particulares. ¿Le puedo platicar toda la situación? Bueno, mi paciente que yo estaba cuidando, lo empecé a cuidar en diciembre, a mediados de diciembre, pero él ya llevaba enfermo desde, me parece, desde marzo del año pasado. Entonces, pues su hijo, pues sí, pasó con él como toda la enfermedad, todo el proceso. Y bueno, la duda en sí, bueno, ya mi paciente falleció hace exactamente una semana, lamentablemente. Pero bueno, su hijo, lo notó aún como en el estado de shock. Bueno, nos estaba platicando nuestra compañera que, bueno, sí es un proceso individual, pero quería yo saber si aún podríamos como apoyarlo de alguna otra forma, porque sí está que no quiere comer, que no, pues no sé cómo poderlo apoyar, o si se puede hacer algo o esperar a que pues transcurra su tiempo de duelo. Me comentabas que falleció hace una semana, ¿sí? Sí. Mira, yo creo que, y retomando un poquito lo que veníamos viendo en la exposición, ¿no? Es esta primera fase, Ajá. donde el sujeto, pues, pareciera como que no todavía no entra esta parte de la emoción. Hay que darle su tiempo. Y en ese sentido, ¿no? Uno lo que puede hacer de fuera es apoyar esta parte de el apoyo del contexto familiar, el apoyo de lo social, y brindarle la oportunidad de que, no sé, a lo mejor contigo, con los demás, que él cuando llegue su momento pueda expresar sus sentimientos y sus pensamientos en torno a la pérdida de su padre. Yo creo que eso sería lo que podría hacer. Ok, pues es que, bueno, ha estado durante en el proceso de diciembre a la fecha, él se había estado ya sintiendo mal. Yo creía que era como un tanto de estrés, un tanto de, pues sí, el sentimiento que era su papá, pero pues aún sigue sin dormir, no descansa, le digo porque pues he seguido en contacto con la persona y pues me siento hasta yo impotente, ¿no? ¿Cómo lo puedo ayudar pues no sé, la verdad. También, ¿no? Otra forma es, si tú crees que él lo necesita, pues, este, preguntarle, ¿no? Si desea asistir, con un psicólogo con un tanatólogo o con alguien más que pueda acompañar su pérdida. Ok.
están ubicados en Jardines del Moral aquí en León. ¿Sí? Ok. Sí, así Bueno. es, sí. Igual corroboro, ahorita apareció un mensaje que nos preguntaban por la página. Está en la página de la Sociedad de Psicoanálisis. Si le ponen en Google, aparece Sociedad de Psicoanálisis. También contamos con página Facebook. Y sí, nuestro domicilio es ahí en Jardines del Moral. Es Manantial. Ahorita no recuerdo el número. Ahorita que me pasen mi acordeoncito. Pero sí, si lo buscan, ahí aparece y viene todo el desglose de la página, quiénes somos, qué hacemos, el tipo de atención que ofrecemos por parte de la clínica y los estudios que brindamos. Y ahorita aquí vi en pantalla la aparición de Blanca, que es nuestra directora de la clínica. Le voy a dar la palabra para que ella me haga favor de informarles más al respecto. Blanca, por favor. Muchas gracias, Coco. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Es un gusto tenerlos aquí. Bueno, primero pues agradecer a Valeria que nos haya pues podido explicar con minuciosidad y con claridad pues lo difícil, lo complejo de todos de estos procesos que estamos viviendo desafortunadamente muy frecuentemente. Digo, Coco, tú les explicaste muy bien la función de la clínica. Por supuesto, yo lo único que quisiera agregar, a lo que ya comentaron es que efectivamente cuando vemos sintomatología como la que tú refieres, ya con un tiempo de evolución, pues evidentemente se requiere el trabajo de un especialista, la intervención de un especialista, porque bueno, pues es un trabajo complejo, requiere un conocimiento, requiere una técnica, requiere una preparación para poder intervenir y apoyar al paciente en este proceso, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que sí, efectivamente valdría muchísimo la pena que pudieras recomendarle que pida ayuda y pues efectivamente nosotros somos una opción. También pues puedes hablar por teléfono, el teléfono de la Sociedad de Psicoanálisis, ya por ahí ya están anotando los datos, ¿verdad? El teléfono es 477-717-9933 y pueden ir ahí mismo también a la sociedad y elaborar la solicitud de atención y el costo de la consulta es de 250 pesos. Y bueno, como lo comentó Coco, pues sí, pues los terapeutas todos son psicólogos graduados, están en constante capacitación, están estudiando, están preparándose, están supervisándose, están estudiando la maestría y la formación en psicoanálisis, entonces son una buena opción también, ¿verdad? Como en otras instituciones que están trabajando esta parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señorita. Hola, buenas noches. Tengo una duda. ¿Puedo participar? Adelante, por favor. Ok. Y respecto a la contención con los niños, con los menores de edad, frente a por ejemplo, la muerte de un familiar muy cercano, ¿cómo se maneja la contención con los niños? Mira, si te soy sincera, yo no trabajo con niños. Ahí sí no podría ayudarte o responderte esta pregunta. No sé si alguien más que trabaje con niños, pues Ok, gracias. Démosle la voz a Malena, por favor. Gracias. Adelante, Malena, gracias. Gracias. Bueno, gracias, Vale, por habernos presentado este recorrido por dos teorías, la de Freud y la de Bowlby. Yo creo que sí, que ahorita tenemos muchísimas dudas y muchísimo campo de acción para intervenir con estos pacientes. Hace ratito ya señalaba Blanca la importancia de un especialista cuando ya vemos una sintomatología que está más allá de los procesos normales de estas fases que Vale nos habla del duelo.
las etapas del duelo. Es normal que en un primer momento se den una serie de emociones como un impacto, como un evento traumático, y se van transitando por estas 4 etapas de los que nos hablaba Vale. Ahorita es algo que nos impacta porque, por ejemplo, la persona anterior que compartió su experiencia, también ella está impactada porque ella estuvo trabajando con el paciente, también ella está viviendo un duelo, también ella está viviendo una pérdida, y entonces nos asusta la idea de no poder apoyar al otro. Y en este primer momento, como decía Vale, bueno, pues se van a vivir estas emociones. Lo que pasa es que nos asusta mucho y a veces queremos hacer demasiado, cuando en este momento tal vez la familia lo que puede hacer es la contención. El platicar, el hablar, el no decirle a la persona no llores, aguántate, no hagas estas cosas porque vas a asustar a los niños, vas a asustar a los demás, etc. Lo importante es poder hablar con ellos y que puedan verbalizar y poner en palabras lo que están sintiendo, lo que están viviendo. Y es normal que llore, que se enoje, que se angustie, que pierda el sentimiento de esperanza, pero siempre vigilando esta sintomatología que no llegue a poner en riesgo a la persona. ¿Qué hacer con los niños? Bueno, sabemos que con los niños, ellos muchas veces no tienen la capacidad de verbalizar como un adulto, y menos en una situación traumática o tan difícil como una pérdida. Con los niños, ¿cómo trabajamos? A través del juego, a través de poner en escena el evento que estamos viviendo. Los psicólogos o la gente que se dedica a trabajar con niños, los terapeutas de niños, utilizamos, yo ya no trabajo con niños, pero por mucho tiempo trabajé con niños, utilizamos los juguetes y el juego para representar lo que ellos están viviendo, y nosotros muchas veces somos quienes les vamos poniendo palabras a esas escenas o esos escenarios que el niño nos presenta, o a través del dibujo, ¿sí? Estoy triste, dice el niño. Podemos decir, dibújame qué es estar triste. Entonces el niño nos dibuja y ya nosotros podemos irle poniendo palabras a estas emociones que, dadas estas 4 fases del duelo normal del que nos habló Valeria, irlos acompañando, sabiendo que ahorita va a presentar tal emoción, tal situación, e irle nosotros ayudándole a poner nombre. Entonces, como terapeutas trabajamos desde el juego, desde el dibujo, desde el modelado con plastilina, ¿sí? Y algunos niños que también verbalizan, bueno, pues desde su verbalización importante, utilizar las palabras adecuadas. No decir se fue al cielo, porque si el niño está en una etapa, según Piaget, de operaciones concretas, él necesita voltear al cielo y pensar que allá está. Tenemos que utilizar un lenguaje que el niño pueda entender y accesible a lo que nos está manifestando ahí en sus juguetes, en su juego, en sus dibujos, ¿sí? Y también lo podemos hacer como familia, sentarnos a platicar con el niño y ponernos a dibujar con los niños y a tratar de explicarle con el conocimiento que tenemos de estos niños qué fue lo que pasó y qué es lo que está sucediendo. Y si no sabemos cómo hacerlo, pues sí, afortunadamente tenemos muchas instituciones de salud mental que nos pueden apoyar en este sentido. Están todos los centros de Secretaría de Salud, los centros, bueno, el DIF ya no trabaja con esto, pero hay muchas instancias, o están nuestros psicólogos de la Sociedad de Psicoanálisis, porque ahí no trabajamos con niños, pero podemos trabajar con el adulto y que el adulto de alguna manera aprenda a cómo manejar con sus niños esta situación, mediante el juego, el dibujo y la palabra, o contar cuentos, ¿sí? No sé si eso ayude un poquito a entender esta situación. Sí, muchas gracias. Bueno, tenía también otra duda. Cuando ocurre un suicidio, igual o sea, en un contexto familiar, ¿cómo debe darse la contención para los familiares más cercanos y más como para el que presentó el acto como tal, el suicidio? No sé si alguien quiere contestar. Bueno, buenas noches. Hola. Yo también felicidades, Valeria. Yo creo que abarcaste muchas cosas muy importantes y en una forma muy esquemática que nos va a ayudar a todos mucho. Valeria, en el caso de cuando un familiar se suicida, sí se necesita de una ayuda profesional porque implica demasiadas cosas. O sea, no nada más es la pérdida, sino es la culpa,
es la ambivalencia, es la rabia contra el que se muere. Entonces, hay una asociación específica para suicidio que se llama ASULAC. Así lo buscas tal cual en internet y vas a encontrar contactos. Nosotros tenemos contacto cercano con Leonardo Doroni, que es de los fundadores de ASULAC. Yo creo que sí necesitarías como acercarte y buscar formas más especializadas de que te ayuden y te acompañen en eso, ¿no? O a entenderlo o para poder acompañar a otros. Yo esto sí lo quiero poner porque algo que aprendemos sobre todo en el psicoanálisis es no hay recetas de cocina. O sea, Valeria nos dio un recorrido teórico que podemos entender las fases a partir de muchos estudios generalizados, pero ya cuando son situaciones específicas, no podemos, o sea, no hay forma de decir, mira, haz A y luego B y luego C. Cada caso, como lo decía Valeria, ahí pues en una partecita decía, son situaciones individualizadas. Entonces, son generalidades lo que estamos hablando de que en duelos normales, el simple acompañamiento es suficiente. O sea, el saber que hay un alguien a quien yo me puedo acercar, hablar, llorar, gritar, enojarme y me va a escuchar, para un duelo normal es suficiente. Pero para poder ya diferenciar cuando un duelo se está haciendo patológico o está agravado por otras situaciones personales del sujeto que lo está viviendo, pues solo un profesionista, ¿no? Un profesional que puede ver esto y puede acompañar. Entonces, bueno, en general sería esto que han dicho mis compañeros, ¿no? Acompañar, estar, pero si ves que se está saliendo hay que buscar a alguien más que ayude, ¿no? Gracias, sí, muchas Vero. gracias. Gracias. Me permito darle la palabra a personas que desde hace un momento tienen levantada la mano. Pedro, por favor. Buenas noches. Felicidades, Valeria, por tu presentación muy completa. Lo que a mí me hizo pensar en relación al tema es, bueno, opinar en relación a que pues, todos estamos viviendo momentos difíciles. De hecho, se empezó por ahí, retomar esta parte de la pandemia que está impactando y está pues propiciando muchos síntomas por este impacto, ¿verdad? Por los duelos. Entonces yo creo que es muy importante poder poner atención a eso y bueno, hace ratito ya también se especificó, poder pensar si lo podemos resolver nosotros o con nuestros recursos familiares en la familia o con amigos, no sé, o si se requiere atención. Yo creo que es muy importante. Digo esto por los riesgos que puede implicar. Estos impactos nos mueven a su vez otras situaciones de nuestra vida que en otros momentos pues, tal vez no habían surgido. Entonces sí es muy importante poner atención a esos aspectos y atenderlos. El otro punto que me parece importante también comentar es en relación a, hace rato hablaban de las personas que a su vez atienden a pacientes que pues en un estado de acompañando en un estado de muerte, ¿verdad? Hablando de tantas pérdidas humanas y las personas que los acompañan, yo creo que como surgen tantas necesidades, una de ellas yo creo que es esa, las personas que atienden a su vez a otro, yo creo que ahí el impacto que tiene en lo personal requiere también una atención. Yo creo que también hay que estar pendientes en poder atender esa parte. Ahora sí que es una necesidad que está surgiendo, pero si la dejamos pasar, pues también es un riesgo. Entonces yo creo que es muy importante poner atención en eso. Todos los profesionales que nos dedicamos a atender, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque finalmente no podemos separar como lo psicológico de la parte física, ¿no? Escuchamos, vemos, sentimos, todo integrado. Entonces, si necesitamos, pues hay que atendernos, ¿verdad? Por todos los riesgos que puede implicar. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues qué bueno que se están compartiendo todos estos lugares donde se puede atender, incluyendo aquí la Sociedad de Psicoanálisis, como una forma de saber que
que hay síntomas o hay momentos donde se requiere un apoyo de gente especializada. Entonces, pues bueno, eso es lo que creo importante decir. Gracias, Pedro. Gracias. Sí, se ha comentado del pedir ayuda y de que un profesionista es el que debe intervenir cuando ya está un proceso de duelo retardado, con dificultad o con estas manifestaciones que Vale nos compartió. Yo me hice una pregunta que quizás algunos estén haciendo. ¿Cómo identificar? O sea, ¿cómo puedo yo sugerir a alguien que pida ayuda? O yo, si estoy en un duelo, ¿en qué me puedo basar para pedir ayuda? Y quizás desde ahí es ir identificando estas señales de alarma, o se vale decir, yo hasta aquí aguanté y yo pido ayuda. O si nosotros estamos identificando que alguien más está sobrepasando lo que es un duelo normal, se vale sugerir y decir, ¿sabes qué? Me preocupa verte, me preocupa cómo estás, se vale pedir ayuda. Pero bueno, cedo la palabra a quienes han levantado la mano. Susana Novelo. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto volver a verlos. Realmente muy agradecida, licenciada Valeria. Pues usted ha tocado un tema muy importante. Ahorita en este tiempo de pandemia, como ustedes bien han comentado, ¿qué hacer cuando una persona tiene demasiadas pérdidas a la vez? Por ejemplo, entre mis compañeros médicos me doy cuenta que el chat del grupo se volvió un chat de oración, porque entonces de pronto una doctora pierde a su mamá, pierde a su papá, pierde a un hermano y tiene que vender todo el menaje de su consultorio para pagar la cuenta. Entonces estamos hablando de 3 pérdidas de seres queridos, estamos hablando de una pérdida económica, estamos hablando de la pérdida de su fuente de ingreso y ¿qué decir? ¿No? ¿Qué pasa con la mente ahí? Esa sería mi pregunta. Tuve la fortuna de tomar un diplomado en tanatología de 2 años y sin embargo esto no se abordó porque nunca había sucedido. Al menos no en tiempos recientes, tal vez allá en la gripe española o en la guerra, pero ¿qué decir? ¿Qué pasa con la mente? ¿Cómo evitar que se desorganice? ¿Cómo ayudar? Esa sería mi pregunta y pues agradecer, un gusto ver a todos. Gracias, Susana. Vale, ¿o alguien más quiere comentar? Vale. Pues, mira, yo creo que hablar de la comunidad médica es hablar de que hay ahorita muchas dificultades. Son las pérdidas, es el exacerbado trabajo que tienen. Y creo que ahí coincido con todos los comentarios que se han dicho sobre busquen ayuda, hay que buscar ayuda. Creo que ahorita mencionabas, ¿no? Muchas cosas que podrían dificultar el proceso de duelo y retomando estos comentarios, no es válido pedir ayuda, hay que buscar a alguien profesional. Eso es lo que se puede hacer en estos casos. Gracias, Vale. Gracias. Sí, es demasiado para manejarlo rápidamente, es demasiado. Muchas gracias. Sí, a lo mejor nada más, Susi, pensar por ahí también Vale lo decía, ¿no? La forma de afrontar el duelo va a depender de la fortaleza anterior y también de todas las apuntalamientos que la persona tenga en lo social. Entonces, obviamente, si se muere un primer familiar, lo voy a tolerar. 2, ya estoy más debilitado. 3, estoy más debilitado. Si aparte hay una situación económica fuerte, pues eso claro que va haciéndome mella hasta en la autoconfianza, en la seguridad en sí mismo, porque este caso que estás poniendo en específico, que yo creo que todos sabemos ahorita de varios casos de ese tipo, ¿no? Pierdes la propia seguridad, o sea, ya no nada más el duelo. Vale dijo en un momento, decía, cuando es una persona la que se pierde, un familiar o alguien cercano,
tú le depositaste parte de tu energía, de tu libido, de tu amor, a esa persona. Esa persona se muere y eso queda como desligado, queda suelto. Y la persona sufre un duelo para devolverlo a sí mismo y volverse a integrar con eso. Ahora, cuando son 2 o 3 las pérdidas, cuando aparte se pierde lo económico, cuando aparte también la persona sufre de su salud, pues estamos hablando de algo que te arrasa. Yo ahí lo único que diría es, ¿qué es lo que le queda a esa persona? Los otros apuntalamientos. Para eso estamos los amigos, los cercanos, los familiares, o sea, para eso estamos. O sea, necesitamos a esas personas poderlas apuntalar en todo lo demás. En la amistad, si te es posible económicamente dar un apoyo, en la escucha, en el abrazo, en llevar alimentos, que es algo muy simbólico, pero los mexicanos lo sabemos, la importancia de los alimentos en el acompañamiento, o sea, yo creo que ahí lo que estaría más fuerte sería el acompañamiento de los que estamos alrededor. Gracias, Vero. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias a todos. A mí me gustaría agregar un detalle más. Vale nos compartía que no solamente son los duelos por las pérdidas de seres queridos, sino esto que también nos compartió ahorita Susana, o sea, es la pérdida económica, es la pérdida de trabajo a la que ahorita muchas personas se están enfrentando, la pérdida de un espacio educativo, de un espacio laboral, de esta convivencia con los amigos, de este espacio de relajación. Se han perdido muchas cosas, pero algo que está dificultando ahorita aún más dentro de estos factores que Vale nos compartió es que si algo nos ha caracterizado a la cultura mexicana es cómo hasta lo ventilamos al mundo, es cómo hacemos este ritual de muerte y ahorita no se está pudiendo realizar. No podemos velar a nuestros muertos, no les podemos enterrar, no hay un acompañamiento del vecino, del familiar. Es un ritual que ahorita no se está llevando a cabo. Ya no se vuelve a ver a la persona. Si la internaron, ya no se volvió a ver. Le entregan en una bolsita y ya no tienes esa noción de decir, lo vi. Entonces, esto está dificultando aún más. Pero bueno, cedo la palabra para alguien más. Guadalupe. Sí, gracias. Era un poco en relación a lo que había comentado Susana, que anteriormente, bueno, era un poquito la asimilación de este proceso de duelo a través de estos rituales funerarios. Y ahorita pues no se están llevando a cabo como tal. Entonces, esa era mi pregunta, ¿no? Cuando es un familiar directo, cuando a veces es un compañero al cual solamente te enteras a través de un comunicado, de una nota, de que ya no lo vas a volver a ver, es esa la pregunta en cómo aborda uno esa situación. Gracias. Gracias, Guadalupe. ¿Alguien más que quiera contestar esto? ¿Vale? ¿O alguien más? Bueno, creo que ahorita, con todos estos cambios que se han vivido en estos rituales, pues sería importante el que podamos resignificar estos rituales. A lo mejor ya no es velar al muerto, pero de qué otras maneras se puede hacer este ritual, buscar nuevas maneras para poder encontrar paz. No sé si más o menos por ahí te responden algo. Sí es el hecho de para que encontrar un poco de confort, qué es lo que se pudiera realizar. Porque ya en sí no voy a ver a mi amigo, a mi familiar, simplemente para hallar un consuelo. Coco, ¿puedo hablar? Adelante, Malena, por favor. Bueno, ahorita que te escuchaba, Susi, Guadalupe, yo trataba de ponerme un poquito en ese lugar, en ese espacio, ¿no? Porque las personas que hemos perdido, pues afortunadamente yo no he perdido familiares, pero sí amigos,
y generalmente pensamos como algo irreal, como, no sucedió, no pasó, porque también como estamos encerrados en casa y no hemos salido, no hemos estado en contacto con esos espacios donde nos encontrábamos con el otro, ¿sí? Y yo pensaba, bueno, ¿qué podemos hacer cuando pase esto? Bueno, quién sabe cuándo va a pasar, pero ahorita, ¿qué podemos hacer? Y yo pensaba en los rituales que luego a veces, como terapeutas familiares, indicamos cuando hay pérdidas. Sería como algo muy valioso poder hacer un ritual en la familia, hacer un ritual en donde se pueda juntar la familia por plataforma, incluso si no puede ser de manera presencial, platicar un poco con lo que pasa, lo que pasó en ese momento, hablar de las emociones que se despertaron, platicar sobre lo que se está sintiendo en este momento, platicar cómo nos imaginamos que va a ser nuestro futuro sin esta persona, honrarlo, recordando eventos agradables para nosotros, introyectando esas experiencias buenas o haciendo una serie de rituales que, bueno, ya el terapeuta familiar los podrá indicar o el tanatólogo, que tienen que ver con suplir de alguna manera ese ritual de sepelio, ese ritual de pompas fúnebres, de misa que hacemos de manera normal en nuestra situación anterior, que tenemos que encontrar nuevas formas ahora de trabajar también estos rituales, ¿sí? Y los rituales siempre tienen que ver con celebrar al que no está, recordar al que no está, llorar al que no está, ponerle un significado a los vínculos que establecimos con esa persona, ponerle nombre a esta persona y poderle ir diciendo adiós poco a poco, porque no sabemos cuánto tiempo dure esta situación y hasta cuándo vamos a poder trabajar otro tipo de rituales, a lo mejor una ceremonia diferente allá afuera, pero por lo pronto sí poder hacer estos rituales en familia. Yo creo que son factibles, no es lo ideal que vivíamos antes o lo mejor, pero es algo que nos puede ayudar para ir poniéndole significados a esta pérdida y poder decir adiós. Hay una frase de un autor que trabaja lo que son los duelos y dice cómo en esta última etapa donde se va generando nuevamente la esperanza de que la situación se puede manejar, podemos hacer las cosas con la ausencia de la persona. Cuando yo ya pueda seguir haciendo las cosas, sabiendo que la persona ya no está y pudiendo valorar a la persona desde la ausencia, valorando su presencia, vamos a empezar a sanar un poco estas cosas. Y eso pues solamente a través de estos procesos cognitivos, de pensarlo, de hablarlo, de significarlo, y los procesos afectivos, ¿no? De platicar las cosas lindas, las cosas incluso a veces chuscas o feas, pero que nos ayuden a realmente introyectar poco a poco la imagen del que ya no está, ¿sí? Creo que eso pudiera ayudar, estos rituales que no podemos hacer presenciales, pero sí que podemos hacer en corto con la familia. Muchísimas gracias. Gracias, Malena. Margarita levantó la mano y enseguida sigue Blanca, por favor. Gracias. Disculpe, ¿hay, bueno, sucursales de ustedes o atención de este tipo en otros municipios de Guanajuato o solamente se encuentran en León? Porque me interesa en Celaya. Perdón. Gracias. A ver, aquí le cedo la palabra a nuestra presidenta. Vero, por favor. Si te contactas con nosotros a la asociación por el correo, por el teléfono, te podríamos decir si conocemos a alguien que haya estudiado con nosotros que esté en Celaya. La otra opción, por ahorita, que yo creo que es también esto que se está hablando de los duelos, pues tenemos un gran aliado que es ¿no? Las videollamadas y el teléfono. Yo creo que a muchas personas el acompañamiento de su duelo ha sido así. Y yo creo que deberíamos de hacer mucha presencia con nuestras personas cercanas por medio de videollamadas y el teléfono para estar cercanos en los duelos. Yo creo que es una muy buena forma de no podemos estar en un sepelio, no podemos abrazarnos, pero sí podemos estar hablando y rememorando a la persona, como decía Malena. Entonces,
Margarita, una opción, y es lo que estamos haciendo, a lo mejor fue algo que faltó aclarar, la clínica sigue funcionando, pero sigue funcionando en forma virtual. Todos los pacientes que estamos viendo ahorita de la clínica y la mayoría de nosotros, a nuestros pacientes, lo estamos haciendo de forma virtual. Es muy poca las personas que están trabajando en forma presencial. Entonces, yo creo que ahorita sería también un buen recurso. O sea, podríamos ser un muy buen acompañamiento en cualquier ciudad, municipio, incluso vemos pacientes de otros países. Gracias, Vero. Sin nada más para clarificarles. Gracias. Físicamente, la Sociedad de Psicoanálisis está en León, estamos en León. Físicamente nada más es esta institución, pero como ya lo explicó la psicoanalista Vero, pues hay egresados con los cuales se puede contactar y pues nosotros seguimos atendiendo de manera virtual, pero físicamente no hay otras matrices. Gracias. Blanca había levantado la mano. Sí, no, básicamente lo que comentaron ya, yo creo que lo que estamos viendo el día de hoy es un vivo ejemplo, un claro ejemplo de la necesidad tan grande que tenemos de hablar de todo esto y que lo estamos haciendo a través de este medio. Yo creo que, bueno, hemos tenido otros espacios para tocar otros temas, pero, por ejemplo, el día de hoy, pues me parece muy significativo cómo se está interviniendo, cómo estamos teniendo, pues, muchos cuestionamientos, compartir experiencias, porque hay muchísimo esa necesidad y se entiende perfectamente. Algo que leí en algún momento es de que justamente esto que estamos viviendo está poniendo a prueba la fortaleza del vínculo que establecemos, que somos capaces de establecer y que muchas veces pues, trasciende el hecho de no poder ser presencial, ¿no? Lo estamos haciendo de esta forma y creo que aunque no tengamos a la gente que queremos de cerca físicamente, pues está presente, estamos presentes, están presentes los otros y yo creo que eso es valiosísimo y bueno, pues que también situaciones de crisis y bueno, a mí me ha llamado mucho la atención el significado de la palabra crisis. Siempre es una disyuntiva, una situación que nos lleva a una, pues esto, ¿no? A una disyuntiva como la que estamos viviendo y nos presenta pues muchas otras maneras de hacer las cosas como a lo mejor nunca las habíamos imaginado, nunca las habíamos pensado. Ahora pues estamos poniendo a prueba nuestras técnicas, estamos poniendo a prueba el modelo psicoanalítico, estamos poniendo a prueba 1000 cosas y pensándonos de manera diferente, ¿no? Y yo creo que también eso es valioso. Ahora sí que ver lo positivo en todo esto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Blanca. La parte creativa que nos está obligando a desarrollar. Gracias. Perdón, dime, Manu. Estoy viendo una pregunta que se ha estado repitiendo de alguna manera por algunas personas. ¿Qué pasa con la pérdida de un padre, por ejemplo, en niños que están en una edad de resolución de complejo de Edipo? Ya lo señalaba hace ratito la psicoanalista Verónica, que no podemos hablar como, en este caso vamos a hacer esto, en este vamos a hacer esto. No tenemos indicaciones o prescripciones muy específicas. El ser humano es tan complejo en tantas cosas, pero lo que sí podemos hacer es poder pensar para de alguna manera sentirnos un poco, dentro de todo esto, un poco tranquilos, ¿sí? Se va papá, pero este niño en esta situación edípica tiene muchos otros referentes para elaborar y para seguirse desarrollando. Recuerden que desde una teoría psicoanalítica el padre representa la ley y en esta familia donde no hay un padre, pues va a seguir existiendo la ley. Va a haber un abuelo que imponga la ley, va a haber un maestro en la escuela que de alguna manera marque la ley, va a haber una madre que ella misma va a poner disciplina, orden, horarios, etcétera. Entonces yo sé que el dolor es por lo real que ya se fue el padre, pero esta otra situación se puede seguir desarrollando y yo creo que algo bondadoso en el ser humano es eso, la capacidad de adaptación que tenemos.
¿sí? Ya no está ese papá, pero hay muchas otras situaciones, personas y objetos, por decir una palabra psicoanalítica, que al final de cuentas son personas, que van a poder hacer esas veces o esa función. Y yo creo que lo importante es que hablemos de función, más que de personas. Esa función de padre lo va a poder realizar cualquier otra persona que esté cerca de este niño. Y a lo mejor eso nos da cierta tranquilidad, ¿sí? No es nada fácil, claro que sí, pero este niño va a seguir con un desarrollo armonioso y normal si tiene a su alrededor esta red de apoyo de la que también hablaba Verónica, ¿no? Los padrinos, los amigos, los abuelos, los hermanos, el maestro, etcétera. Sería cuestión como de verdad voltear a nuestro alrededor y fortalecer nuestras redes de apoyo para que todos podamos tener esos espacios de contención. Gracias. Gracias, Malena. Como siempre, estás muy atenta a todas las preguntas. Gracias. Le cedo la palabra a Dante. Desde hace ratito está levantando la mano. Adelante, Dante Gómez. Dante, parece que quitaste el micrófono, pero no te escuchamos. No, no te escuchamos. Quizá estés teniendo alguna dificultad con tu sonido. Si me permites, voy a ceder mientras checas tu micrófono. Le cedo la palabra a Aimé, que levantó la mano. Aimé Hernández. Listo, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, buenas noches. Buenas Adelante. noches. Miren, bueno, hablo más por la persona de mi mamá. Hace prácticamente un mes, en la primera semana de enero, falleció lo que fue su hermano. Posterior, la siguiente semana, falleció lo que es su mamá, mi abuela. Y posteriormente, la siguiente semana, falleció una hermana de ella, ¿no? Entonces, ahorita pues yo la veo muy tranquila, no sé si sea como normal, esté en shock pues porque los tres literal pues fueron de COVID, no hubo como la cercanía o el contacto que hablan ustedes al momento como que pues sí, de velarlo y de llorar y todo eso, ¿no? Ha tenido a lo mejor sí momentos que llora, pero no sé si sea normal, porque también en ocasiones mi papá, o sea, como que le dice de que no llores, te vas a poner mal tú, tienes que ser fuerte, o sea, como que no la deja sacar ese duelo. Entonces yo sí no sé o no sabría cómo apoyar a mi mamá en ese aspecto de cómo ella puede sacar su duelo o si es normal de que ahorita a lo mejor esté muy tranquila. O sea, estamos hablando de que son tres pérdidas muy, muy grandes, dos hermanos y su mamá. Entonces, pues sí quiero más o menos apoyo o comentarios de profesionistas que me puedan apoyar en qué poder hacer en este aspecto. Gracias, Aimé. ¿Alguien quiere contestarle a Aimé? ¿Está Angélica? Ya te Hola. Hola, buenas noches. Ahorita escuchándolas a todos ustedes, pues realmente es el escenario que se vive en el hospital al que yo pertenezco, el que trabajo por las mañanas, pues es hospital COVID. Entonces vemos todos los días estas historias, ¿no? Entonces yo las escuchaba y bueno, considero que todas estas herramientas son muy necesarias. La familia, el acompañamiento, la escucha, el apoyo. De una pérdida, ¿no? Estaban hablando hace rato de que no se está cerca del que muere, ¿no?
únicamente se hacen videollamadas, y se les informa, se les entrega un cuerpo encapsulado, se incinera. Entonces, claro que el proceso de duelo se modifica totalmente, ¿no? Entonces, pues realmente yo creo que esos casos, aparte de todo este acompañamiento, pues deben también de debe valorarse las situaciones de riesgo, sobre todo ideas autolíticas o de suicidio y pues medicarlos, derivarlos a los profesionales pues que corresponde, ¿no? Entonces, realmente estamos viviendo una situación compleja, difícil en pues muchas familias a nivel mundial, pero pues no olvidarnos, ¿no? de buscar factores de riesgo, todos los profesionales en salud mental o todo el gremio de profesionistas que se dedican a las diferentes áreas de psicoterapia, psicoanalistas, etcétera, que es una herramienta más que tiene. ¿Y por qué? Porque pérdidas humanas, son pérdidas, muchos que enferman de COVID quedan con muchas sin trabajo. Estamos en un claro ejemplo de que no sé, la cotidianidad ha cambiado, ¿no? Entonces, pues es una herramienta más también y aparte, pues hay que, bueno, mucha gente dice, yo necesito trabajar, entonces también es un impulso que se da a través del buen manejo de los fármacos. Gracias, Angélica. Me permito agregar un último comentario en base a tu pregunta, y desde casa, quizás Angélica nos compartió desde lo profesional, desde lo que ella puede ver en su trabajo. Yo me atrevo a compartirte que a veces como a cualquiera, si lo preguntamos por ahí, es muy difícil tolerar ver a alguien llorar. Y la primera reacción es decir, cállate, no llores, porque nosotros no sabemos qué hacer con esa persona que está sufriendo. Y tú comentaste algo muy importante, tu mamá sí estaba llorando. Papá, en su intento de quererla calmar, de él calmarse quizás a sí mismo, le dijo no llores. Y a veces decimos esto con la mejor intención, pero mamá tiene derecho a llorar. Quien tiene una pérdida, quien tiene un dolor, tiene derecho a llorar. Se vale. Entonces, nada más me permito agregar eso. Sé que este tema despierta muchas inquietudes, nos sigue rebasando el tiempo, nos siguen rebasando las situaciones, pero igual aquí también ya nos rebasó el tiempo. No me queda más que agradecer el acompañamiento, la presencia de todos ustedes, los comentarios, las preguntas, y pues a la licenciada Valeria por su valiosa plática a la comunidad que nos compartió pues muy, muy clara. Ella nos presentó un esquema, pero algo que nos han resaltado aquí nuestros colegas es que sí, Vale nos presentó un esquema de cómo se puede ir dando un duelo, pero pues los esquemas no son las recetas que nosotros podemos dar, no funciona así. El presentar esquemas es para que nosotros podamos entenderlo desde una visión más clara, algo que es tan difícil ponerle palabras. Así que agradezco, felicito a Valeria, la licenciada Valeria Priscila, en nombre de la Sociedad de Psicoanálisis. Te agradezco, Valeria, y les agradezco a todos su presencia. Me permito compartirles que, como les mencioné al inicio, cada mes tenemos nuestra sesión científica y la plática a la comunidad. El segundo miércoles del mes es la sesión científica y el tercer miércoles es la plática a la comunidad. Y les voy adelantando que la sesión científica del mes de marzo nos va a acompañar la psicoanalista Ana Cristina Barcato de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis, con un tema muy interesante. Ella nos viene a compartir la sesión
titulada ¿Las marcas traumáticas construyen destinos? Esa manera de pregunta. Así que muy interesante para que quien le vaya despertando el interés, pues nos acompañe. Les agradezco y pues buenas noches. Buenas noches, gracias, bye. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Me acompañaron. Bye, Lorena. Gracias. Muchas gracias.